Los corintios tenían una tendencia a hincharse en orgullo, pero el Evangelio, gracias a Dios, no deja lugar al orgullo personal. Ojo, los corintios tenían la tendencia a hincharse en orgullo, pero el Evangelio de la gracia de Dios no deja lugar al orgullo personal. No, Dios no se siente impresionado por nuestras apariencias, por nuestras posiciones sociales o condición física o condición financiera. Sin duda, muchos cristianos de Corintios estaban comenzando a pensar muy alto en ellos por la obra que Dios estaba haciendo. Ellos estaban inflando de orgullo por lo que Dios estaba haciendo con sus vidas. Ellos no habían sido elegidos porque eran grandes, sino porque Dios es grande. Si Dios necesitara la sabiduría de las personas y la gloria de las personas, Pablo le dice a ellos, ¿por qué Dios lo llamó a ustedes? Era muy fácil. Hay división en esa iglesia. Y la división también hay cuando las personas no le dan la honra y la gloria a Dios. Cuando las personas se empiezan a tener orgullo y a sacar pecho, mire lo que estoy haciendo, y no tienen la humildad de decir, mire lo que Dios está haciendo a través mío. Son dos cosas diferentes. El que se gloría, gloríese en el Señor, dice la Escritura. Muchos no entienden esa porción bíblica. El que se gloría, gloríate en el Señor. Sí, me glorío por lo que Dios está haciendo en mi vida. Mire lo que Cristo está haciendo. Mire lo que Dios me puso, un trabajo, gloria a Dios. Pero muchos, mire el trabajo que me conseguí por los talentos, por los dones. Mire que yo hice esto. Mire que yo, cómo me quedó tan bonito. No se gloríe usted. Gloríe el que le dio la sabiduría y el conocimiento. Pero muchos no podemos. Los corintios estaban teniendo la tendencia a hincharse en orgullo. Pero el Evangelio de la gracia de Dios no deja lugar para el orgullo personal. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos en esta porción bíblica. Y el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ese es el título del estudio de esta mañana. Y espero que nuestro Señor sea hablándonos a nosotros y pidiéndole a nosotros que cuando yo no le estoy dando la honra y la gloria a Él, o le estoy dando a mí mismo o a una persona, que me quede callado, que sea Él tomando la gloria, o yo dándole la gloria a Dios. Los invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo del 26 al 31. Lo vamos a verlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo hablándonos a nosotros. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación,
santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gracias, Nubi. Pablo le recordó a los corintios quién eran. Ellos no eran sabios, ni poderosos, ni nobles. En la iglesia de Corinto estaba pues, llena de personas normales, comunes y corrientes, personas que eran como nosotros. Había personas que tenían talentos o puestos, pero entre sí todos eran personas normales. Pero Pablo, en el versículo 27 al 29, Pablo le recordó a los corintios la razón por la cual Dios lo había escogido. Dios escogió a los necios y a los débiles y a los vil y los menospreciados para mostrar su gracia a un mundo orgulloso y que necesitaba de Él. El mundo admiraba admiraba a esas personas que tenían posición social, el éxito financiero, el poder y la recompensa. Recuerden que Corintio era una ciudad muy próspera y muchas personas admiraban el abolengo de esa cultura, la sociedad con sus lujos, sus éxitos personales, el poder financiero, la economía. Y eso es lo que querían traer a la iglesia, pero en ningún momento Dios puso a personas así, pero ninguna de esas cosas garantizaba vida eterna. Podían tener buena posición, buen conocimiento, buena filosofía, podían tener muchas cosas, pero eso no garantizaba vida eterna. El mensaje y los milagros de la gracia de Dios en Jesucristo era vergüenza completamente para estas personas, porque sobresalían el poder de Dios y el mundo no lo podía comprender. Los sabios de este mundo no pueden entender cómo Dios cambiaba a las personas pecadoras, convirtiéndolas en santos. Y los poderes de este mundo que en esa época tenían también, no podían hacer esos milagros y no podían reproducir milagros como Dios hacía, cambiar vidas, restaurar muchas cosas. Dice, de los necios de Dios confundió a los sabios, de los vil de Dios confundió a los poderosos. Y es cierto, en la historia de la iglesia está llena de historias de personas pecadoras cuyas vidas fueron transformadas por el poder del Evangelio. Yo he visto a muchas personas y he sabido de muchas cosas que han sido cambios poderosos que médicos, psicólogos o otras personas no han podido dar respuesta, que quedan con la boca abierta. He visto cómo Dios ha cambiado a jóvenes delincuentes, jóvenes rebeldes, en estudiantes con éxito, en buenos ciudadanos. He visto cómo Dios cambia a hogares destruidos y los restaura. He visto cómo Dios cambia vidas. Y eso no ha sido por el poder ni el conocimiento de las personas, ni por lo que las personas son sabias, sino por el poder de Dios. Hay muchos psicólogos que no dan un peso por una persona, por las circunstancias, pero cuando Dios obra en esa persona, queda uno impresionado, pero cómo Dios puso palabra en esa persona que ni siquiera es necio o una persona ignorante en la materia, pero es Dios. La razón por la cual Dios revela esas cosas de la insensatez para muchos es que nadie se jarte en la presencia de Dios, que nadie tome, yo lo estoy consiguiendo. Pero aquí Pablo habla entre líneas
La salvación no se debe tomar por gracia. La salvación debe tomarse por gracia. De lo contrario, Dios no había hecho nada. La salvación es por gracia. Y si uno puede comprender esta cuestión elemental de la sabiduría de Dios, comprende que Pablo quería que ellos entendieran. Y la verdad que Pablo quería que ellos entendieran, los corintios, era que ellos ya eran culpables o ya habían tenido culpa de glorificar a los hombres. ¿Por qué? Porque ellos estaban glorificando a los hombres que están alrededor de ellos. Uy, mire cómo él enseña. Wow, mire cómo es buena palabra. Mire cómo, sí, eran hombres de Dios. Pero aunque ellos hubieran puesto los ojos de esas personas, le estaban robando la gloria a Dios. Pero aquí Dios le está diciendo, no es porque las personas tengan capacidad, yo los erijo. No, yo cojo al necio, al débil y al vil para que yo sea glorificado. Esa era la actitud de que Dios quería, que la gente viera lo que Él está haciendo a través de las personas. Pero muchos no vemos eso. Muchos lo que hacemos es reírnos, burlarnos, porque Dios puso a esta persona para Él mostrar su poder. ¿Para qué Dios eligió esta circunstancia y puso a esta persona? Para que ustedes y yo lo glorifiquemos y veamos el poder que está haciendo. Para que quitemos los ojos en esta persona y no lo pongamos en el conocimiento. Porque qué triste es cuando una persona dice, yo no únicamente voy a tal médico o a tal consejero porque él tiene el conocimiento, la experiencia. Sí, es importante, sí. Pero para los hijos de Dios, si esa persona es una persona que vive para Cristo, que es un siervo de Dios, sabemos algo. El que habla a través de esa persona, ¿quién es? Dios, nuestro Señor. Entonces ya sabemos, aquella persona descansan en el conocimiento de las personas, es que ella tiene buena experiencia, hagámoslo, venga le comento porque ella ha tenido buena experiencia. Y la persona que está comenzando, Dios no lo va a usarlo como esa persona que tiene experiencia. Sí, porque no es la persona, ¿quién es? Dios. Lo que tengo que hacer es, Señor, usa a esa persona para hablarnos y que seas tu palabra. Pero muchos tienen los ojos puestos. Y acá dice Dios, pues yo he puesto a vergüenza de las personas sabias y entendidas que le he revelado mi palabra al necio y al que no entiende. Para que la gente vea que no es conocimiento humano, sino que es mi conocimiento a través de la persona. Ojo, que no es el conocimiento humano, que es el conocimiento a través de la persona. Ahora, entonces no me pongo a estudiar, no seamos hasta allá, no vayamos al otro extremo. Entonces ya no estudio, que abro mi boca y que Dios me la llena. No sea así, hay que estudiar. Hay que ser diligente y estudiar la palabra de Dios y que Él nos la revela ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Nos da su discernimiento y la usamos en el momento que Él necesita. Pero muchos se van a otro extremo. Entonces, como Dios, yo soy necio, entonces Dios llena mi boca, entonces ¿para qué preparo un estudio? ¿Para qué yo saco un tiempo y hago el estudio y miro qué es lo primero que Dios me da para dárselo a otra persona? No, en ese momento que Dios me dé a mí y a esa persona en el mismo tiempo. Eso no es así. No es así. Hay que ser diligente y sacar un tiempo para enseñar a otras, para que primero recibamos nosotros y poder enseñar. Pero aquí muchos se van a eso. Bueno, como yo no soy inteligente, soy vil, menospreciado, entonces sigo así, haciendo las cosas mediocremente. No,
Hay que ir a un instituto, hay que estudiar, hay que sacar tiempo para ser usado por Dios. No es porque yo me crea más, sino que estoy recibiendo el conocimiento y Dios pone su sabiduría para implementar ese conocimiento. Era lo que Pablo estaba diciendo. Pero aquí finalmente Pablo les recordó a los corintios todo lo que ellos tenían en Jesucristo. Fue el 30 y 31, puesto que todos los creyentes están en Cristo, tienen todo lo que ellos necesitan. Le está diciendo en estos versículos. ¿Por qué compiten y por qué comparan los unos a los otros? ¿Por qué se comparan? Si saben que Dios obra a través de las personas y que es la sabiduría de Dios y que ustedes miran que Dios pone ese conocimiento y que usted puede darle la honra y la gloria a Dios cuando está en ese conocimiento, entonces ustedes tienen todo lo tienen en Cristo. Si lo tienen todo, ¿por qué compiten? ¿Por qué están en competencia? ¿Y por qué se comparan los unos con los otros? Mire que esta persona hace esto, entonces yo tengo... No, es que me puse en este lugar. No se compare. El Señor, Él ha hecho todo. Él ha hecho todo. Y es Él quien nos da las cosas. El que se gloríese en el Señor, dice el 31. Sí, gloríese el que mi Señor lo está usando y que Él se está glorificando con lo que usted está haciendo. Pero es que yo lo hice bien. Dios me permitió que hiciera bien esa función. Es diferente. Pero mucho, oye, mire, cierto que yo lo hice rápido y mire que sí y no. Porque un hijo de Dios, esas palabras, mire que yo lo hice mejor. ¿Sí ve cómo qué bonito, cierto? Pero si uno le queda en la honra y la gloria a Dios, ¿qué tengo que decir? Mire lo que Dios permitió que yo hiciera. Mire que Dios me permitió que yo hiciera esta función rapidísima. ¡Wow! Gloria a Dios. Pero si yo empiezo a decir eso, me van a decirme, ¡ay, tan fanático! Ya, deje a Dios, ya, todo Dios. Pero sí es cierto. No es bajo sus condiciones. Y muchos tienen puestos importantes. Y en esos puestos importantes le puedo decirle, y no tan importantes, le están dando la honra y la gloria a Dios. Es que yo estudié y me esforcé en la universidad y mire que el estudio me llevó a esa función. ¿Es cierto? ¿O es por la misericordia de Dios que usted tiene eso? Pero muchos no vemos eso. Y acá dice Pablo, mire que el que tiene a Jesucristo tiene todo. Y dice, gloríese en el Señor. Jesucristo es nuestra sabiduría. Lo dice en el versículo 30. Jesucristo es nuestra sabiduría. Colosenses 2, del 2 al 3, lo saben. Nuestra justificación, 2 Corintios 5:21, nuestra redención, Romanos 3:24. Justificación tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. Nosotros somos justificados. Dios nos declaró justos por medio de Jesucristo. Muy fácil que nosotros sepamos, ¿cierto? Pero también somos santificados, colocados aparte para que seamos de pertenencia a Dios y le sirvamos. Somos santificados para ser aparte y para servirle a Dios. Y ahí empieza la redención, enfatiza el hecho de que somos libres debido a que Jesucristo pagó el precio por la cruz. Pero esa redención se completará totalmente cuando Jesucristo regrese a la tierra. ¿Sí? Ahorita todavía no tenemos redención total, porque la redención total dicen que se hace cuando Jesucristo se pare ¿qué? En el trono y nos diga, mire, yo lo estoy redentando a Él, porque la redención ¿qué es? Pagar el precio por otra persona. El precio se da en el juicio cuando hay, bueno, usted que
¿al salvo o no salvo? Ah, no, pero por salvo en ese momento ahí vamos a ser redimidos totalmente. Hoy estamos redimidos, sí, por fe, muchos dicen, y es cierto. Pero aquí dice, hemos sido salvos de la pena. Muchos dicen que hay 3 tiempos de la salvación. Hemos sido salvos de la pena del pecado, justificación. Hemos sido salvos de la pena del pecado, justificación. Ah, lo estoy viviendo, sí. He sido salvado de la pena del pecado. Wow, sí. Entonces estoy justificado. Listo. Estoy siendo salvado del poder del pecado. Ah, estoy siendo ahorita. Estoy siendo salvado del poder del pecado, sí. Eso lo resume en ¿qué? Santificación. Sí. Estoy siendo salvado del poder del pecado en este momento, sí. Y soy santificado. Porque el poder del pecado me lleva ¿a qué? A esclavitud. Y gracias a Dios, en este momento en Cristo, soy siendo libre del poder del pecado. En pocas palabras, muchos estudios, eso es santificación. Y seremos salvados de la presencia del pecado. Y eso es redención. Cuando seamos salvados de la presencia del pecado, sea porque el pecado ya no está con nosotros y el pecado es quitado, y cuando se quita el pecado, se quita el pago, o el pago que nosotros tenemos que hacer, es Cristo que paga. Entonces ahí tenemos que redención. Sí, porque la redención es cuando alguien paga por nosotros. ¿Quién nos da la redención? Cristo. ¿Por qué? ¿Él pagó qué? Lo que nosotros tenemos que pagar por culpa del pecado. ¿Sí me van a entender? Es importante, porque por culpa del pecado, ustedes y yo, ¿qué tenemos ¿en qué estamos condenados? A muerte. Pero Dios, Jesucristo en la cruz, ¿qué? ¿Hace qué? Nos redime. Y ahora no pagamos la muerte, no pagamos ese precio, sino es Él el que paga el precio. Cada creyente tiene esta bendición en Cristo Jesús. Somos justificados, somos santificados y tenemos redención. Somos y lo tenemos en Cristo Jesús, pero no lo vemos, no lo vemos. Sí, es que no estoy viendo. Yo puedo decir justificado, sí. Santificado, sí, pero es que yo entiendo que la santificación, pues muy fácil. Estoy siendo libre del poder del pecado que me gobernaba. Ya no tengo ese pecado, no me gobierna a mí. Y ya quiero que que yo me santifique para Él. Pero aquí Pablo dice, porque por todas las personas que se gloríen están mal hechos. Tienen que gloriarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos gloriar a Dios y no gloriarnos a nosotros mismos ni a nuestros líderes espirituales. Ojo, que muchas personas se glorían en tener el mejor pastor. Sí, si es Cristo, obvio. Pero en cualquier líder de personas, mucha gente se gloria. Es que yo estoy yendo a la iglesia de Apolo. Él es un buen estudiante y mire cómo expone la palabra. Y no, Dios, pero ¿para qué se gloria en esa persona? Gloríese lo que Dios está haciendo a través de esa persona. ¿Y cómo me glorío? ¿Cómo me saco orgullo? Pues sencillo, y mire cómo Dios usa a esa persona y Dios da palabra a través de esa persona. Es diferente de decir, mire que esta persona, cómo interpreta la palabra, mire cómo sus sermones. Uy, es que yo únicamente escucho los sermones de tal pastor. Porque él es usado, no, porque esa persona interpreta bien la palabra. No, yo escucho a esta persona porque Dios revela palabra a través de esa persona. Son cosas que nosotros tenemos que tener, esos principios básicos. El principal propósito de esta sección que estamos estudiando
es que nadie tenga orgullo delante de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros reconozcamos que el que necesita alabanza, un hombre que si un hombre necesita alabanza, no es de Dios. Ningún hombre necesita alabanza, ni que lo glorifiquemos, ni que lo exaltemos. Esto nos está diciendo, ¿usted a quién está exaltando? ¿A quién está exaltando? ¿A Dios? ¿Al que te da la sabiduría? A los necios Dios cogió a los necios, a los débiles, a las personas menos calificadas para que Él se glorifique. Pero aquí el principio es obvio. ¿Tenemos orgullo en nosotros mismos? ¿Hay orgullo en lo que yo estoy haciendo? Me saco el pecho y digo, y es que mire cómo yo hago. Pero si tú eres un hijo de Dios, ¿le está dando la honra y la gloria? Porque acá le está diciendo Pablo a ellos, de lo vil y menospreciado, escogí yo a esas personas para revelarle mi conocimiento, no porque ellos eran inteligentes, sino que que ellos miraran cómo yo me glorifico en ellos. Igual, siempre que un cristiano quitemos los ojos en Cristo y empecemos a depender, a confiar y a glorificar al hombre, eso va a causar división. Traerá división a esa iglesia y esa iglesia no va a poder experimentar el poder de Dios. Pero si ustedes y yo podemos recapacitar en la porción que hice a comienzo, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois sabios según la carne. Acá dice, ustedes saben, y miren su vocación. Pablo les recordó a ellos, les recordó muy bien a ellos, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois sabios entre ustedes. Ustedes no son sabios, no se crean sabios. Acá no vengan a creerse los super sabios. Yo he escogido a personas comunes para glorificarme. Y eso es importante. Y es importante que recordemos que usted y yo tenemos a Jesucristo en nuestra vida. Y cuando tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, ¿qué tenemos? Todo. Pero muchos no valoran eso. Muchos quieren sacar conocimiento, y no es malo buscar una profesión, no es malo buscar una profesión o una función, no es malo. Lo malo es que usted se gloríe y saque pecho de esa función y que no le dé la honra y la gloria a Dios. Un cristiano que no le dé la honra y la gloria a Dios, dicen lo que estudian y lo que saben más, no conoce a Cristo. Aquella persona que no puede decir, mire, gloria a Dios, pude hacer esto. Mire, gloria a Dios, pude hacer la función en este día. Wow, Señor, gracias porque tú permitiste que yo pudiera ir y volver y hacer la función del trabajo. Aquella persona que no hace eso, no conoce a Cristo. O está lleno de orgullo. Y era lo que estaba pasando en Corintio. Ellos se estaban hinchando en orgullo, porque Dios estaba obrando a través de ellos. Los cristianos en Corintio estaban comenzando a sentirse muy alto entre ellos mismos, sintiéndose más importante por la obra que Dios estaba haciendo.
pero eran muy tontos. No era ustedes. Es que Dios me usa porque yo sé mejor tocar guitarra, algo así. Y no. Gracias a Dios me dio el talento para tocar la guitarra. Era lo que Dios estaba diciendo. Pero muchos, como hoy en día, no glorificaban a Dios en lo que hacían. Siempre decían, uy, ¿sí ve que yo pude hacer esto? ¿Sí ve que yo pude hacer las cosas? Y acá Pablo dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido a usted y a mí para que Él se glorifique en nuestra debilidad. ¿Cuál es su debilidad? Cada uno tiene debilidades, ¿sí? ¿Se la ha puesto a Dios para que Él se glorifique? ¿Sí? ¿Dios se está glorificando en esa debilidad que tiene? Usted dice cada día, Señor, por favor, ayúdame. Es lo mismo cuando una persona ve cuál es su tentación y dice, no, yo ya la vencí. Mire que yo hice el estudio XX y ahora ya puedo vencer esa tentación. ¿En quién está dependiendo? En la sabiduría humana. Pero si esa persona dice, no, yo todos los días voy a la intimidad, le pido a Dios, ayúdame, Señor, glorifícate, ayúdame a que yo tenga tu discernimiento y no caiga en pecado. ¿A quién está glorificando? ¿A quién? A Dios, a mi Señor. ¿Y por qué? Porque le está diciendo, te necesito. Sí, manténme firme. Pero muchos, es que yo ya leí y entendí. Sí, hay que entender, pero hay que pedirle a Dios que nos dé el poder del Espíritu Santo para que Él se glorifique. Mucha gente han entendido la Biblia muy bien, y hacen, mire, el contexto lo enseña muy bien, sí, pero sus vidas no reflejan eso. Sus vidas están vacías. ¿Por qué? Porque ellos se están glorificando a ellos mismos y no están experimentando el poder de Dios. Pero cuando una persona saca y estudia la palabra y le dice, Señor, ayúdame para que tú estés glorificándose en las acciones, y uno ve, oye, mire que esta persona sí vive para Cristo, porque mire, ya cambió, mire lo que Cristo está haciendo. Pero muchos quieren estudiar para que la gente lo vea, quieren estudiar para ocupar un lugar, quieren estudiar la escritura, o quieren para ocupar un lugar. Pero el interés de todos nosotros para estudiar la escritura o la palabra, ¿cuál es? ¿Cuál es su interés para estudiar la palabra? Glorificar a Dios, sí, pero otro interés. Conocer a Dios, sí, pero otro interés. Ya conocemos a Dios, ya lo glorificamos. ¿Cómo? También, pero también que Él se ha glorificado en mi vida. ¿Cómo? Sí, ya lo conozco, pero si yo quiero que Dios se glorifique, primero se tiene que glorificar en mi vida. Y usted le está diciendo a Él, por favor, Señor, glorifícate en esas circunstancias, dame tu paz, tu tranquilidad. No lo hacemos. Nos gloriamos a nosotros. Es que mire, yo estoy haciendo, es que yo pude, es que yo fui inteligente, y mire cómo quedó pintado esto. ¿Sí ve que yo puedo pintar bien las cosas? Mire que yo cociné bien, mire que yo estoy cocinando bien. ¿Y si ve cómo quedó bien? Bien cocinado, quedó rico. ¿Quién te dio el don, el conocimiento? Ahora Pablo está diciendo, el que se gloríese en el Señor. ¿Cómo uno se tiene que gloriar en el Señor? Reconociendo que Él nos da todo para que Él sea glorificado, que Él nos da el conocimiento y la sabiduría, y que es Él
glorificándose en nuestras actividades, pero muchos no glorificamos a Dios. Nos glorificamos a nosotros para que la gente nos vea, uy, tan juicioso, tan estudioso, mire que usted tiene un buen empleo. Y no decimos, no, qué pena, yo no, Dios me puso en ese empleo, mi Señor me puso, pero muchos no. Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor.